Fíjense que, como les decía la profesora, ustedes tienen que tener en claro cuál es esa capacidad que ustedes quieren que su estudiante desempeñe. Cuando estamos hablando de desempeño, ya estamos hablando de el desarrollo de la capacidad. Ya estamos en el ámbito de las competencias. Y fíjense que, tomando lo que les decía la profesora Olga recién, ¿cuáles son las características que tiene una competencia? Ya estamos acá, chicos. Cuando hablamos de competencia, hablamos de desempeño de la capacidad. Es esa capacidad que ya se puso en movimiento, es esa capacidad que se está desarrollando, es esa capacidad que se convirtió en un acto, es esa capacidad que se convirtió en una aplicación. Estoy haciendo una acción para la cual tengo una potencialidad. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, les recordaba a la profesora, ¿cuáles son las características de los desempeños o del desarrollo de capacidades o de la competencia que implica la movilización de un conjunto de recursos? ¿Qué implica la movilización de un conjunto de recursos? Primero, que no se da el desarrollo de una capacidad, el desarrollo, la puesta en marcha de un desempeño, de una competencia, no se da en el aire, como les decía la profesora. Se da en relación a un contenido concreto y se da en relación a una situación concreta, ¿sí? E implica la movilización de un conjunto de recursos. ¿Cuándo se moviliza ese conjunto de recursos? Cuando me ponen ante una producción. ¿Ven lo que tienen acá? Por eso les dice Xavier Roegers, las características de una competencia es que se da con un carácter finalizado, o sea, cuando uno desarrolla una capacidad, cuando tiene un objetivo, cuando tiene un fin, cuando tiene que hacer una tarea, cuando tiene una producción. Cuando yo le digo a mi hija, quiero que cocines una torta, ahí recién todas esas capacidades que ella tiene se van a poner en marcha para cocinar la torta. Si no hay una producción concreta, las capacidades quedan como potencialidades, dormidas si se quieren, en bypass, en receso, en cuarentena. ¿Se está entendiendo? Cuando a mí me ponen a ejercer, a trabajar sobre algo, a tener que hacer una tarea, a tener que hacer una producción, ahí empiezan a funcionar todas esas capacidades y empiezan a desarrollarse. Pero tiene que haber una tarea, una producción concreta. Por eso dice Roger, tienen un carácter finalizado e implica una movilización de un conjunto de recursos. Empiezo a mover todas las capacidades que tengo, la de observación, la de comparación. Es como cuando ustedes en el aula virtual ven la manito que dice tarea. ¿Vieron? Cuando entran y ven la manito que dice tarea, la primera capacidad que se moviliza es la capacidad de sentir angustia, porque dicen, voy a llegar, no voy a llegar, ¿qué será que me piden? ¿Cuál es la fecha? ¿Sí? Y a medida que van haciendo la tarea, van desarrollando todas esas potencialidades que tienen. Pero como les decía la profesora Olga, se da en relación a un contenido, a una tarea, a una producción. No se da en el aire. Por lo tanto, uno no puede pensar en que una persona desarrolle capacidades sin un contenido, sin un saber específico, porque son los saberes los que se van a poner en funcionamiento a la hora de desarrollar una tarea o una producción. Chicos, y cuando hablamos de la movilización de un conjunto de recursos, ustedes se preguntarán, ¿qué recursos? ¿Alguno se preguntó a qué recursos se refiere? ¿Serán recursos didácticos? ¿Serán recursos materiales? ¿Qué tipo de recursos? Tiene que ver con ese conjunto de conocimientos que se tiene, con los saberes, con las experiencias que pone en juego el ser humano para apropiarse, en este caso, de un conocimiento. Por eso se relacionaba los conceptos hoy de aprendizaje y de conocimiento. Chicos, ¿me escuchan? Díganme sí o no, porque yo no los veo, les cuento. Sí, sí, profe, se escucha. Ah, bien, bien. ¿Les queda claro? Dice que las competencias se definen por 5 características. Una de estas características es la movilización de un conjunto de recursos. ¿Ustedes se preguntaron qué son esos recursos? ¿Mm? Esos recursos tienen que ver con lo que yo sé, con los conocimientos, los saberes de experiencia, esos esquemas de acción
que dice Piaget, que se van modificando cuando me apropio de un conocimiento. De automatismos, por ejemplo, cuando aprendo a patinar, a andar en bicicleta, a manejar el celular mismo. Eso se refiere a ese tipo de recursos. Y otra, con un fin determinado. Yo voy a aprender, por ejemplo, a manejar la computadora o a manejarme en el aula virtual. Es lo que el aprendizaje que muchos estuvimos haciendo en este último tiempo. Yo pongo en juego una serie de saberes previos que yo tengo, de comprensión, de atención, de lectura, de alguna simbología que ya conozco, y en función de eso voy aprendiendo a cómo yo tengo que manejarme, cómo proceder en un aula virtual. ¿Se dan cuenta? Esta característica de movilización de un conjunto de recursos. Todo ese potencial que hablaba la capacidad, que yo tengo como posibilidad, acá se pone en juego. La segunda característica es un carácter finalizado. Un fin, yo me muevo, empiezo a poner a movilizar un conjunto de recursos, o como se dice, me pongo en situación de aprender porque tengo un fin. Por ejemplo, ustedes se ponen a leer los contenidos, a hacer resumen, a ver todo, porque a veces que tienen a veces que resolver un trabajo práctico de didáctica. Ahí tienen que resolver, poner una serie de recursos en juego, esos conocimientos, saberes, experiencias, para resolver el trabajo práctico. ¿Se dan cuenta más o menos cómo va la competencia? En la medida y según cómo me vaya en el trabajo práctico, me voy dando cuenta de la competencia o no que tengo para resolver esto. Y acá hablamos ya de competencia. Ahí tiene un carácter finalizado, tiene un fin, dice. Hay una función social, una utilidad, algo que yo voy a encontrar, que yo quiero lograr con esto. ¿Estamos hasta acá? Y después hablamos de una tercera competencia, característica, que es el vínculo, dice, con una familia de situaciones. En un contexto definido. ¿Qué se comprende acá? ¿Cuál sería esta situación? La segunda característica era un carácter finalizado, un fin determinado que yo algo quiero hacer, puntual. Esta situación tiene que ver con un propósito bien determinado. ¿Qué es una situación? Una situación que yo quiero resolver, X, esto me plantean. Entonces ahí yo tengo un propósito. Tengo que lograr esto, dice el propósito, ¿no? Entonces, esa es una de las terceras características de la competencia. Importante, las competencias siempre se definen, se evalúan, se consideran en un contexto. Por ejemplo, yo puedo ser competente para manejar el auto en Formosa, pero si a mí me llevas a Nueva York, ¿será que voy a ser igual de competente para manejar el auto en Nueva York de lo que soy en Formosa? ¿Qué les parece a ustedes? Yo les anticipo que no. Es probable que en la primera esquina, en la esquina de Times Square Garden, que es el único nombre de calle que sé de Nueva York, o de la Quinta Avenida, tenga un accidente. ¿Por qué? Porque las competencias se dan en situaciones específicas. Entonces, esas situaciones específicas, vos podés alcanzar niveles de competencia en una situación y no tener el mismo nivel de competencia en otra situación particular. ¿Me están entendiendo? Entonces, que un estudiante sepa hacer un mapa conceptual no significa que sepa hacer un cuadro sinóptico. O que sepa hacer un mapa conceptual en historia no significa que sepa hacer un buen resumen de didáctica. Por eso, y aquí aparece seguidamente la cuarta característica, hay un carácter fuertemente disciplinario, decimos nosotros en didáctica. Tiene que ver con la situación y tiene que ver con la disciplina en la que ese estudiante se está desempeñando. Y aquí puede ocurrir que un estudiante sea muy bueno en historia y muy malo en didáctica. O viceversa, puede ser muy bueno en didáctica y apenas estará aprobando las disciplinares de historia. ¿Por qué? Porque las competencias, como les decía la profesora, no se dan en el aire, se dan en un contexto específico con un carácter finalizado y son fuertemente disciplinares. Reclaman un contenido específico, se dan en función a un contenido específico, a un saber definido.
Por lo tanto, puede ser evaluado. La competencia es evaluada, debe ser evaluada. Y aquí yo me voy a permitir, porque estamos en los últimos 5 minutos, darles, esta es una especie de resumen de estas características que les plantea Roeger acerca de las competencias. Primero, las competencias están centradas en el desempeño, no en la capacidad, porque la capacidad no se evalúa. ¿Yo qué evalúo? El desempeño, ¿sí? Entonces, la competencia está centrada en el desempeño, en el desarrollo de esa capacidad. Es contextual, de una manera específica. Esto es muy fuerte en la idea de competencia. Yo evalúo la competencia en un contexto definido. Por eso puede ser que yo sea competente en este contexto y no competente en otro, como en el caso del ejemplo del manejo. Es integrada, es decir, no solamente integra varias capacidades, porque ya dijimos que una de las características de las capacidades es la transformación, sino que además está integrada a una familia de situaciones. Es nivelada. ¿Qué significa? Que yo voy alcanzando diferentes niveles de desempeño. ¿Y por qué es nivelada? Fíjense que la profesora Mary Brunelli les habló al inicio de la clase de las rúbricas. Ustedes entren a la devolución de su trabajo práctico y van a encontrar rúbricas. ¿Qué son las rúbricas? Las rúbricas son los niveles de desempeño que se espera que ustedes alcancen. El desempeño es nivelado, es decir, yo puedo, volvemos al ejemplo de manejar el auto, puedo ser regular manejando un auto, puedo ser buena manejando el auto o puedo ser muy buena manejando el auto, ¿sí? Los desempeños no se dan en el mismo nivel, sino que hay diferentes niveles en que esos desempeños se desarrollan. Y después tiene que estar normada, es decir, tiene que verse a través de indicadores específicos. ¿Por qué yo digo que una persona es regular en el manejo? ¿Por qué digo que es buena y por qué digo que es muy buena?